Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Voy a empezar contigo con el tema de la guerra sucia, con esto histórico, con este tema que es histórico, del evento el día de hoy en el campo militar número 1, ya voy a decir campo Marte, en el evento militar, en donde, vaya, se abren las puertas de esta prisión, de que fuera una prisión clandestina, de máxima seguridad, completamente lejana de lo legal para este momento, en donde secuestraban, torturaban a quienes sean incómodos al Estado. ¿Esto qué tan histórico es para ti? Pues primero, creo que, buenas noches a todos, al productor, a ti, a Manuel, a la audiencia. A ver, creo que esto nos habla primero de un Estado democrático y de derecho, por muy que a mucha gente le pueda pesar. Esto no nos habla de una militarización, esto no nos habla de que aumenta el poder político de las Fuerzas Armadas, al contrario, son unas Fuerzas Armadas que no están acostumbradas al escrutinio civil, por mucho que el general Luis Crescencio Sandoval siempre diga que ellos obedecen al mando civil, porque constitucionalmente es cierto. Hay que decir que la Constitución pues es la suma de factores reales de poder, y que a veces esos factores reales de poder tienen un balance distinto, ¿no? Entonces, sí, nominalmente lo dice, pero de eso a otras cosas falta mucho. Y es un general que que ahora sí está cumpliendo las órdenes del mando civil, en un sentido que los militares no están acostumbrados. Es decir, se nos está ordenando que una bola de civiles, porque aparte, como decía el César Gutiérrez Priego, imagínate, hasta él fue secuestrado siendo hijo de Gutiérrez de Bollo, un general muy importante, a quien aparte acusaron, no sé qué tan justa o injustamente, de colaborar con el narco, ¿no? Pero iba a que una bola de civiles se meta a nuestras instalaciones, porque ellos se sienten pues dueños de las instalaciones militares, a estar aquí hurgando y husmeando en asuntos que para los militares, pues los civiles no tendrían nada que andar haciendo, ¿no? Entonces, pues sí, es histórico, demuestra que vivimos en un Estado de Derecho. ¿Y a qué voy? Bueno, conforme estaba escuchando la entrevista que hiciste, quisiera decir que, igual que el abogado, mi colega también, penalmente creo que no va a dar para mucho la investigación criminal, ni en tribunales militares, ni por parte de la Fiscalía General de la República, si se hubieran, llevado a cabo delitos del fuero federal o del fuero común. Creo que no va a dar por ahí. Pero hay una cuestión, esto es de derechos humanos, y los derechos humanos se tienen que efectivar. ¿A qué voy? A que primero se tiene que garantizar el derecho a la verdad, saber bien qué pasó. Luego, un par de cosas muy importantes: el derecho a la reparación del daño, que en este caso creo que va a haber dos vertientes, una institucional social. Es decir, tanto el mando, por ahora el mando militar, pues se van a tener que modificar las reglas para que esté sujeto a todavía más escrutinio civil, aunque al gremio militar no le parezca. Y creo que va a tener que, hasta cierto grado, individualizarse la reparación del daño con dinero, pues. Creo que se tiene que hacer. El Estado va a tener que afrontar ese costo, no solo que quede en la disculpa pública, que ya es algo. Y otra cosa, la garantía de la no repetición. Eso es muy importante en los temas de derechos humanos. La garantía de que el Estado jamás va a volver a caer en estas conductas. Entonces, creo que, si bien la investigación penal creo que no va a dar para nada, porque no la va a haber, ni siquiera creo que se pueda, ¿no? Mucho menos en tribunales militares, porque también ellos, pues como gremio, pues, hasta cierto grado se van a defender a sí mismos. Creo que efectivar estos derechos humanos a la verdad, a la reparación del daño y a la no repetición, creo que por ahí tiene que ir el resultado de los trabajos de esta comisión. Estoy de acuerdo. Algo que por supuesto va a preocupar a muchos y que claro que va a ser tema es el tema, valga la redundancia, lo que decía César Gutiérrez Priego, al decir, bueno, muchos de los que podrían ser encarcelados
probablemente no van a pisar la cárcel. Sí, no. Que porque ya tienen una edad avanzada y porque no va a pasar nada, pero el simple hecho de que se sepa, del simple hecho de que esto salga a la luz, ya es histórico porque durante muchos años se intentó mantener en silencio. Así que, Manuel, ya que regresaste, te pregunto, ¿qué opinas de lo que dijo César Gutiérrez Priego? Vaya, se habla de un histórico evento el día de hoy, la historia de Lucio Cabañas, estuvo presente la hija de Lucio Cabañas, estuvo presente la hija de otra gran víctima en México, que son dos ejemplos, quizás los más mediáticos, de muchos que existieron durante la Guerra Sucia y que tristemente a lo más que podrían aspirar es a que se sepa la verdad, no tanto a que terminen en procesos judiciales. Claro. ¿Esto es justicia? Dadas las circunstancias, sí. Mira, igual no puedo creo, por responsabilidad, debería opinar mucho del tema, ya que no tuve la oportunidad de darle la cobertura suficiente, sé del evento, y en lo poco o mucho que yo puedo opinar bajo términos superficiales, diría que sí, en efecto, se trata de un evento histórico y recordar algo permanente en esta administración del presidente López Obrador, y es que las instituciones que han jugado un papel fundamental en la historia de nuestro país, como lo puede ser el Ejército Mexicano en varias ocasiones, el ejemplo más reciente sin duda debería de ser la Revolución Mexicana o la defensa del territorio nacional, entre otros. Bueno, también cómo se utilizó el ejército para terribles actos de barbarie, de represión, de masacres, coartando la libertad de expresión de los mexicanos en la época de los 50, de los 60, de los 70, la Guerra Sucia, Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, el Halconazo, en fin, es decir, muchas malas memorias y episodios que pues en esos momentos, que no hay que olvidar que el ejército actúa desde luego bajo la supervisión y órdenes del supremo comandante de las Fuerzas Armadas, que es el titular del Ejecutivo, que es el presidente de la República. Entonces, yo lo que diría sobre este evento, sí es un simbolismo, sí representa algo importante, que sí es justicia bajo los términos de esta coyuntura. Sí es justicia porque se tiene que saber la verdad. Recuerda mucho a los juicios de la guerra, bueno, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Muchos nazis habían escapado de Alemania, se habían refugiado en Argentina, en Sudamérica. Muchos miembros que abonaron a las abominables acciones del señor del bigotito, porque ya sabes que luego se pone sensible YouTube, escaparon, muchos de ellos incluso murieron, otros no sabían, las víctimas, principalmente la comunidad judía o los miembros extranjeros europeos o incluso algunos miembros de la raza aria que no estaban de acuerdo con el régimen de Adolfo, no enfrentaron juicios. Ojo, los famosos juicios donde se condenaron a más de 70 generales del régimen nazi, como Hermann Göring y todos los demás. Bueno, hay que recordar que muchos de esos juicios, Meme, fueron simbólicos, porque algunos más recientes no se habían concretado hasta el año 1990, 2000 y 2010. Bueno, Alemania todavía sigue pagando una deuda económica, una multa que se le decidió imponer después de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg. Muchas gracias, ahí está, los juicios de Nuremberg, muchas gracias. Esos famosos juicios, bueno, no iban a resarcir los daños de pérdidas de más de 6 millones de gentes, no iba a resarcir los terribles daños que ocasionó el régimen, y muchos ya viejos, muchos ya obsoletos y prácticamente listos. Bueno, muchos se suicidaron para no enfrentar la cárcel, porque bajo ese dominio pensaban, no, mejor el suicidio que ser preso de pues Estados Unidos, Rusia e Inglaterra, ¿no? Entonces, que si es justicia, sí me parece un acto de justicia, desde luego que no va a acabar en procesos judiciales, pero el simbolismo lo es todo, y debe de ser un permanente recordatorio de nunca más, es lo que yo podría decir.
Tienes razón, es el recordatorio del nunca más y esto va a quedar para la historia, esto debería de quedar para la historia, los ciudadanos deberíamos de no olvidarlo, creo que, y eso es algo de lo que vamos a ver ajá, exacto, es algo que, vaya, nos va a dejar la administración de Andrés Manuel López Obrador, el conocer la historia, miren, muchas y muchos jóvenes, de mi generación sobre todo, vivíamos... No conocen lo que fue la No, guerra. exacto, no lo conocíamos o no teníamos profundidad en la historia política mexicana de este lado porque nos educaron desde la perspectiva súper neoliberal y nos daban como los libros y nos contaban la historia como muy a medias, no todo se quedaba muy a medias y te contaban la historia desde la versión de los colonizadores, desde la versión europea, desde la versión del vencedor, ¿no? Que mucho tiempo fue el régimen priista, entonces estas cosas no terminaban por conocerse y hoy que podemos involucrarnos, hoy que tenemos las mañaneras, hoy que vemos estos eventos, hoy que escuchamos las conferencias de prensa, que escuchamos a las víctimas, que vemos cómo todo esto revive, simplemente está regresando, surge a flote toda la historia oscura de un México que durante muchos años un PRI, porque era el PRI, sobre todo era un PRI, el que quería tener reprimidos aquellos adversarios. Sobre todo, por ejemplo, como dice XD, en los 70 estaba prohibido hablar de 68, era un tabú. Imagínense algo que ocurre hace unos años y que no lo puedas mencionar. Imagínense que hoy no pudiéramos hablar de lo de Ayotzinapa. Por ejemplo, que hace rato tenemos este debate, lo de Lucio Cabañas no lo enseñan en la escuela. Por eso es que hay mucha gente que no sabe quién es Lucio Cabañas, que por ahí ya decían algunas personas, quien no sabe quién es Lucio Cabañas es ignorante. A ver, no podemos tachar de ignorante a alguien que no sepa quién es Lucio Cabañas, porque esto no se enseñaba. Lucio Cabañas fue borrado de la historia, pues. Quizá en la historia de Guerrero sí. Exacto, quizás en la historia de Guerrero, porque evidentemente es un héroe local, se conoce más, pero en la historia de México, pregúntenle a alguien de Nuevo León, por ejemplo, quién es Lucio Cabañas, y no todas las personas van a saber. No todos lo van a saber. Pregúntenle a alguien de Yucatán, por ejemplo, quién es Lucio Cabañas, y vamos a quizás un poquito más de personas, pero no todos lo van a saber, porque tristemente, dice Rey, es ignorancia igual. Yo simplemente diría, ¿cómo podemos decir que es ignorancia cuando no tenías idea? O sea, no lo conocías, simplemente no lo conocías porque nunca te lo enseñaron, nunca te dijeron. Aquí dice Ámbar, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez. Son muchos, miren, Areli dice, y creo que Areli, si no estoy mal, creo que tú eres de Nuevo León. Dice, yo no lo conocía, perdón. No es una cuestión de ignorancia, es cuestión de que fueron personajes convenientemente borrados de la historia de México. Y antes que ellos, Ben Jaramillo, por ejemplo. Por ejemplo, aquí dice Pablo, yo tampoco lo conocía. Hay muchas personas que no lo conocían, que no sabían de su historia, porque realmente, y yo le apostaría más a lo que dice Roberto, no es ignorancia, es un adoctrinamiento. Claro, En eso sí coincido un poco más. Sí, porque lo que nos enseñaban en la historia, era literalmente la versión de los ganadores. Vaya, corregida y aumentada. En las clases de historia jamás te dijeron que el campo militar número 1 era una prisión de extra fuerte, era una prisión de máxima seguridad en donde torturaban a la gente. Eso jamás te lo enseñaron. Eso era algo que más se sabía como entre las familias, ¿no? Sí. No, porque sabes entre las familias, entre las víctimas, sí, entre la gente que vivía por ahí cerca o que pasaba por ahí cerca, se daban cuenta que pasaban cosas raras que pues no tenían que pasar en un campo militar, porque que por ejemplo vehículos sin ningún rótulo ni ninguna información pues entraban y salían y decían, pues quién está entrando y quién está saliendo. Por ejemplo, la primera vez que modificó la Secretaría de Educación Pública un texto de libro gratuito para añadir o derogar algo fue en el año 2000 con Vicente Fox. Sí. O sea, entra Fox a la presidencia y se añade en los libros de texto de primaria de historia el fraude del 88. Es lo único que avala el gobierno de Vicente Fox ¿por qué? Pues porque desde luego que es la antinarrativa priista en esos casos. Así que, claro, dependiendo del gobierno, va la narrativa. Exacto, y bien lo dices, justo a mí me tocó esa época.
El comentario, por ejemplo, de Mauricio dice, no es ignorancia porque ni saben leer. Y después Mauricio, en un comentario posterior, dice, sí, porque nacieron con el smartphone y solo conocen esa historia de México. No, Mauricio, cuando yo tenía 8 años, 6 años, yo no tenía smartphones, todavía apenas estaban los celulares de ladrillos que si te aventaba tu mamá, te descalabraba, que agarraba como chancla. Bueno, en esos libros de historia no mencionan a Lucio Cabañas. Con eso crecimos muchos de nosotros. A diferencia, por ejemplo, de María de la Luz, que tiene 60, dice, y más o menos sé quién era. Más o menos. ¿Ve? Claro. Porque le Es tocó un vivir. asunto exacto, y porque le tocó, y más o menos sabe quién era. Es un tema de la educación que nos dieron durante muchos años. Es por eso que hoy sí vamos a saber quién es Lucio Cabañas. Por ejemplo, la generación del hijo del señor productor va a saber quién es Lucio Cabañas porque viene ¿Ya viste cómo vienen los viene textos? el cambio de los libros de texto de cívica y ética, viene todo este cambio en donde van a integrar esa historia, que es historia de México, de los luchadores sociales que fueron convenientemente borrados de la historia de nuestro país para que no se conocieran, para no engrandecerlos, porque al engrandecerlos los conviertes en mártires de tu país y entonces los conviertes en héroes y cada vez más personas eran los que, los que realmente estaban ahí. Ahora, dice Mauricio, meme, pero sí salían los periódicos. Mauricio, pero salían los periódicos de los 70s, de la época. Y aparte, con la línea no editorial los que periódicos mandaba la Secretaría de Gobernación. Aparte, aquí todos sabemos que la línea editorial de todos los medios de comunicación durante todo ese periodo se mandaba directamente desde Secretaría de Gobernación, ni siquiera desde la Secretaría de la Defensa Nacional, reitero. Y como bien lo dijo tanto el general como Gutiérrez Priego, como lo dice el presidente. Y luego hay Mucho de lo que hicieron los militares y mucha represión que también hubo, la llevó a cabo, y a ver para cuándo también salen esos archivos, la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación. A nadie se Exactamente. lo olvida. Sí. Entonces también hubo civiles ahí, hubo militares, y ojalá también se busque en lo que habrán sido lo que quede de las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad, pues porque también ellos estuvieron involucrados en tortura selectiva, en secuestros de adversarios políticos, en técnicas de tortura, en asesinatos políticos. Bueno, tan es así que uno de los primeros, o sea, que posiblemente hayan sido asesinados por cuestiones de este tipo, de políticas, un periodista, pues Manuel Buendía. Por ejemplo, claro. Todo apunta a que fue gente involucrada de Dirección Federal de Seguridad. Contrataron a unos, bueno, no es un término peyorativo, es un término de clase, en proletarias, y lo mataron así, tan sencillo, fuera de su oficina. Esto que estamos debatiendo creo que es importante, y perdón que me estacione antes del tema que por supuesto vamos a tocar, porque nos da el antecedente. Y una recomendación para la audiencia, para que conozca los movimientos de guerrilla y por ende la guerra sucia en este país. Hay un libro muy bueno de Fritz Glockner, un gran historiador, se llama Los años heridos. Tiene 2, pero el nuevo, o sea, el más nuevo es Los años heridos. Fritz Glockner, creo que ahorita está trabajando en Educar o en Fondo de Cultura Económica. Muy bueno, ahí lo dejo a la audiencia. Perdón. Qué buena recomendación haces, porque miren, otra cosa que ponen sobre la mesa y me encanta porque podemos rescatar esto. Dicen aquí en un comentario, y lo quiero encontrar por acá, el de Giovanna, dice, yo sí sabía, pero porque estudié historia y movimientos sociales. O sea, sí hay personas que pero porque ya te profundizas en el tema. Pero eso lo ves hasta en la universidad. Y normalmente cuando ya estudias historia y movimientos sociales, ¿quiénes te dan la clase de historia y movimientos sociales? ¿Quién normalmente, de qué ideología es el profesor que te va a dar movimientos sociales? De izquierda. Normalmente es de ideología izquierda. Normalmente. No estoy generalizando. Habrá el que diga movimientos sociales y que sea conservador, pero no. Normalmente un profesor de movimiento social que te da historia y movimientos sociales, su ideología es de izquierda. Por eso es que los rescatan, por eso es que te platican de su historia. De hecho, hicieron un estudio en la UNAM sobre profesores de la carrera de historia y le preguntaron justamente del espectrograma ideológico y 9 de cada 10 se identifican como de izquierda en nuestro país. ¿Ves? Cada 10. Por ejemplo, aquí otro comentario que decías, si sabías, eras de pueblo y leías a Ríos. Claro.
Que por cierto, hace poco fue su aniversario luctuoso. Que exactamente. O sea, este es un tema importante porque claro que nos da, miren, Mark G, yo busqué la historia de Lucio en YouTube. Otro, por ejemplo, otro que nos decía que sabía de Lucio Cabañas era por su corrido. O sea, por eso es que muchas personas pensaban que era como un mito, porque existe un corrido de Lucio Cabañas. Entonces dicen, bueno, si le hicieron un corrido, pues sí, o sea, como que lo imaginaban tipo un personaje de una canción. De fantasía. Pues es que todos Exacto. los corridos son verídicos, están basados en la Porque realidad. existe ese desconocimiento de que los corridos siempre tienen, o sea, siempre son de algo que realmente ocurrió, de un personaje que sí existió. Exacto. Entonces, todo esto creo que es importante ponerlo porque lo debatíamos al inicio. La gente o una gran parte de las personas que nos veía decían, no, es que quien no sepa quién es Lucio Cabañas es que es ignorante. No nos lo enseñaban, lo borraron de las historias a él y a muchos otros luchadores sociales. Es más, yo le puedo decir que incluso todavía han borrado a muchos otros luchadores sociales de los que no se habla. Se lo puedo apostar. Entonces, por ahí, ¿no? A Mauricio, que es el que nos decía que si veías el periódico, lo que le decía es, bueno, sí, claro, en el periódico de la época. En el periódico de la época en donde y lo pintaban como criminal, como bien decía Edwin. En la jornada. Y si lo veían si lo pintaban de otra manera, quizás lo veían en la jornada, donde ya le contaban otra historia, pero tampoco había esta falta de, no había este tema de conocimiento. Entonces, por eso, aquí mencionan a Demetrio Vallejo también, por eso, ahora yo lo retomo, porque quien realmente orquestó, quien estuvo detrás de toda esta guerra, era un PRI, un viejo PRI que hoy se renueva de una forma muy interesante y muy curiosa. Miren, ya pasamos del nuevo PRI de Enrique Peña Nieto, ya lo vivimos, del cual la última foto de Enrique Peña Nieto donde están todos estos gobernadores, maldita, sale ¿no? él, esa foto, Digo, bueno, es la foto maldita, es la foto de la maldición. Si los vas tachando, pues ya casi estás jugando lotería, ¿no? A ver quién es a ver quién es exactamente quién es el siguiente, y vas tachando a ver quién es el siguiente. Entonces, hoy sale un nuevo PRI, bueno, ya después del PRI de Peña Nieto viene el PRI de Alito Moreno, que es exactamente lo mismo, y ahora tenemos un nuevo, super ultra mega nuevo. Ahora sí. Ahora sí, de verdad. ahora sí, de verdad. De veritas. El nuevo PRI, encabezado por Enrique de la Madrid, que quiere ser candidato de la coalición para gobernar nuestro país. Ser presidente de la República. Creo que muchos piensan que solo por ser hijo de un expresidente o de un ex candidato tienes todo para ser candidato presidencial. Creo que se equivocan, pero quiero dejarlos debatiendo un ratito sobre los personajes que aquí están sentados. Yo decía, ¿cuántos años de prisión? Aquí adentro hay un exgobernador de tu estado, Manuelito. Ahí aparecen estos grandes personajes. Sí, claro. ¿Cómo no? Si ahí está, presente presidente, o sea, no me lo imagínate Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, cuando pasó lo de Ayotzinapa. Nada más, imagínate cuántos años de cárcel. Nada más él, o sea, él y nada más él. Es un debate. Esto no es un nuevo PRI, ¿eh? Es que es el nuevo, Manuel. Creo que no hay nadie de menos de 50 años ahí. Digo, ya puede empezar. Este es el primer equipo formalmente integrado del PRI-NRD, porque Arturo Núñez sale como exgobernador del PRD y Bon es de MC en este momento. Graco salió como gobernador de Morelos del PRD. Y pues, ve cuánta fichita. O sea, miren, justo voy a dejarles estas preguntas sobre la mesa. Ahora sí, quiero que mátense solos. Temas a debatir aquí. 1, la ausencia del PAN, porque ahí no hay un solo panista. De hecho, el PAN va a tener una reunión aparte con Enrique de la Madrid. Exgobernadores del PAN van a tener una reunión completamente aparte con Enrique de la Madrid. 2, Enrique de la Madrid rescata y dice que debería de continuar la alianza PRI-AN-RD. La revive, dice debería de continuar. Pero ya está este antecedente de esta división. Ahí vemos a la vieja guardia del PRI y del PRD. Quizás vieja guardia, ¿no? Emilio Chauffet, que es la primera vez que vemos a un Emilio Chauffet después de muchos años. Después de muchos años es la primera vez que vemos a un Emilio Chauffet. Desde que se fue de la CEP, es la primera vez que vemos a un Emilio Chauffet. Sí, o sea, vaya, desde que salió en la administración de Peña Nieto, es la primera vez que volvemos a ver. Ahí está sentadito Emilio Chauffet. Y parece que todavía se ve, o sea, ya se ve grande, pues se ve con fuerza. Y
tercer punto. Esto, de alguna manera, le suma algo o le aporta algo a alguien tan gris como Enrique de la Madrid. Van. Tú primero, Manuel. No, bueno, a ver, yo veo esta foto y ni siquiera parece Enrique de la Madrid el presidenciable, parece más Graco, ¿no? O sea, yo creo que Sí, está en un incluso segundo plano, sí, o sea, totalmente. ya mejor lo hubieran puesto en la esquina. A ver, Graco parece la versión latinoamericana, ¿no? De Vito Corleone, pero con una papada increíble. O sea, Graco no debería de estar ahí por muchos motivos, Granco debería estar en la cárcel. porque tenemos ahí, Edwin, a dos tabasqueños, esa es la realidad, que no se nos olvide que Graco Ramírez es un tabasqueño que fue a salir a gobernar, bueno, a malgobernar el estado de Morelos, entre otras cosas, en el sismo del 2017, los víveres que se estaban recopilando en los centros de acopios, pues los estaba poniendo bajo el membrete de su administración con su imagen. En el caso de Arturo Núñez, bueno, allá de él sí vuelve a pisar Tabasco, porque pues el saqueo de manera desmedida, y sí, hay que decirlo, que llegó de la mano de Andrés Manuel López Obrador en el 2012, en aquel entonces PRD, y que bueno, pues con Enrique Peña Nieto se dio antes las reformas estructurales. Mira, Enrique de la Madrid me parece incluso menos improbable que Alejandro Moreno para una eventual sueño guajiro a la presidencia de la República. La verdad que, insisto, no creo que el candidato del PRI en redes, si es que sigue la alianza, salga Si del es que PRI. se ponen de acuerdo. Sí, correcto. A Y ver. primero, o sea, como yo lo he dicho también en varias participaciones, yo ni siquiera pienso que se lleguen a poner de acuerdo. O sea, por ejemplo, Meme plantea, ¿cómo ves esta reunión? Yo ya he visto a varios partidos que están haciendo reuniones por su cuenta. Por ejemplo, para el Estado de México, que de esta reunión tan insignificante que fue, que nadie habló, Sí. porque todos hablaron del evento en Toluca, pero pocos hablaron de la que hizo el PRD solo, ahí Jesús, ¿cómo se llama? Sí, Uno de los chuchos, sí, el Jesús, dirigente, Jesús Zambrano, de quien ya también hablé, un payaso que era, precisamente de un grupo guerrillero que acabó como acabó, reuniéndose con, digamos, la plana mayor del PRD en el Estado de México solos, ellos sin el PRI y sin el PAN. El PAN, viendo si organiza unas reuniones para hablar, o sea, para dialogar entre ellos, fíjate cómo está el PAN, para que tengan que organizar reuniones para dialogar entre gente que milita en el mismo partido. Y también, y bueno, pues esta reunión en la que vemos a alguien que también yo veía venir que podría ser la carta fuerte, que es Enrique más que porque sea una carta fuerte, porque no tienen muchas, pero era evidente que este señor la venía buscando desde que perteneció al último gabinete presidencial, bueno, el penúltimo, al de Sí, Peña claro. Nieto, creo que fue de turismo, y lo reitero, y como bien dice Meme, pues este sujeto no tiene más gracia que ser hijo de quien es, ¿no? Y haber nacido en cuna de oro y haber vivido en Palacio Nacional, pero la verdad es que o sea, por mucho que te compres posgrados en universidades Ni eso, extranjeras, exactamente, o sea, no juega, o sea, por mucho que te compres posgrados, pues lo que en realidad juega en tu vida, pues es ser hijo de quien eres. Y pues, ¿qué más podemos decir, no? O sea, Choifet creo que es alguien que está metido en los gabinetes, en varios gabinetes presidenciales de Salinas de Gortari, de Salinas de Gortari para acá. Veo a Ángel Aguirre, que como bien ya mencionaste, llegó con el PRD de 2012, porque hay que decirlo. Sí. A partir del 2003 el PRD empieza un proceso ya muy acelerado de putrefacción, doblando las manos con el Pacto por México. Este sujeto fue de los que más fuerte aplaudió, supongo, junto con Jesús Zambrano y el otro Jesús Ortega. Entonces, pues en eso acabaron, ¿no? Pero, pues, bueno, o sea, por mucho que toda esta gente se quiera pretender reunir, igual y no son el 30% del electorado.
No, para Sí, nada. ¿no? Mira, yo lo que haría sería descargar la foto, meterla a esta aplicación PixArt y ponerle este efecto de pintura, ¿no? Y ponerle al óleo la última cena, porque de plano creo que es la última oportunidad que van a tener para tan siquiera pretender que pueden participar en una elección como una oferta seria. Y yo reitero, si el candidato de Va por México, que no lo creo, que sería un error, termina siendo priista, bueno, es más suicidio. Entonces, a ver, ¿cuál fue el último gobierno el cual justamente está en esta transición en la cual nos lleva Andrés Manuel López Obrador? Pues un gobierno Un priista, gobierno de PRI. un gobierno Un priista. gobierno de PRI. Y eso lo sabe perfectamente Claudio X González. Por eso en las próximas elecciones situadas en el Estado de México y el Estado de Coahuila, estratégicamente tiene que ser el PAN, el partido que le dé emblema al PRI. El PRI tiene que entregar la estructura. El PRI va a perder el Estado de México. No sé si lo retenga con la alianza, no sé si lo pierda ante Morena, pero lo correcto es que lo va a perder y ya está puesto sobre la mesa. Enrique Vargas del Villar, el hombre, municipio, a ver si, Huixquilucan creo, del cual, bueno, qué maravilla. Actualmente creo que su esposa es presidenta municipal de Huixquilucan, ¿no? Que llegó por el PAN, creo, ¿no? Que también llegó por el PAN. Entonces, el PRI tiene que, si quiere seguir en la alianza, porque ahorita, olvídense de la presidencia, yo si fuese Alejandro Moreno estaría más preocupado por el registro. Es que no han perdido el registro, no, sí, lo han perdido en Quintana Roo, es un ejemplo bastante claro, 2.8%, si no se alcanza el 3%, se desaparece. El PRI corre con un grave riesgo de ser un partido satélite como actualmente lo es el PRD, y el PAN, como el verde. Esto es histórico, el PRI está por ocupar el lugar del verde, el lugar que el verde ocupó para él durante muchos años. Aquí les voy a poner justamente esa imagen. Se pierde el PRI, pasa de gobernar Quintana Roo a perderlo. Entonces coincido mucho con lo que dice Manuel. El PRI debería estar más preocupado por no perder registros. Ahora, el PRI, y miren, cítenme lo que estoy diciendo, porque aquí lo he dicho muchos años, desde que trabajaba en partidos políticos. Si el Instituto Nacional Electoral hiciera una verdadera depuración, que no se la dejara a los partidos políticos, que la hiciera el Instituto Nacional Electoral, de los militantes de los partidos políticos, el PRI, el PRD y quizás el PAN perderían el registro en automático, porque no tienen afiliados reales. Y miren que yo trabajé en el verde y yo me sé el tema de las afiliaciones y lo viví. Incluso el verde, incluso el verde, yo se lo pongo sobre la mesa. Si el Instituto Nacional Electoral hiciera una verdadera depuración, una auditoría a los militantes de los partidos políticos, de todos, se llevan una sorpresa, porque el PRI dice que tiene 1.400.000 afiliados registrados, avalados ante el Instituto Nacional Electoral, y el PAN 292.000. Que alguien me explique con esos afiliados, con esos militantes, por qué el PAN está en segunda fuerza política y el PRI en tercera, con registros perdidos. Porque la mitad que están alguien a mí me explique. La mitad están Deja muertos. tú que estén muertos, son falsos. Es gente que no tiene ni idea de que está afiliada. Que están afiliados, sí. De hecho, es posible que estés y por eso afiliado. hasta el mismo INE, de estas veces que sí hace lo que tiene que hacer, dice, a ver, le encarga la tarea a los ciudadanos de que ellos mismos sean los que revisen que no están en un padrón de militantes. Entonces, claro. Sí, como dices. O sea, eso, por ejemplo, ¿saben dónde se da ¿saben dónde se da cuenta la gente de que están afiliados a un partido político? Cuando salen instaculados para ser funcionarios, para ser capacitadores electorales o funcionarios de casilla. Y el requisito es que no estés afiliado a ningún partido político. Entonces, hacen una depuración en el instituto para verificar que no están afiliados y como el INE tiene la base de datos de todos, les dicen, no, pues es que, ¿qué crees? Tú estás afiliado a este partido. Y entonces llega el ciudadano reclamando, diciendo, a ver, espérate, yo no me afilié, yo ni sé, a mí desafíliame, porque no voy a sacrificar lo que le vayan a dar los partidos políticos, no lo van a sacrificar, oye, lo que le vaya a dar el instituto para estar dentro del proceso electoral por mantener una afiliación que ni siquiera sabían que tenían. Esa es una forma y la otra es la que decías bien de cuando sale, ¿no? De esta página de revisen si están afiliados, ¿no? Como que se lo dejan a los ciudadanos. Sí, como que y además te lo delego a ti, ciudadano. te lo delego a ti, ciudadano.
para que tú veas. Además de que la depuración, o sea, la auditoría se la dejan al propio partido político. O sea, te están diciendo a ti que te depures a Que ti te mismo. revises a ti Bueno, mismo. en cabeza de Es quién cabe. ridículo. En cabeza de quién cabe. Ahora, Y solo tampoco quiero hacer una ayuda- última. Y tampoco Dilo, ayuda dilo. que se filtre la lista nominal de 94 millones de electores cada 3 años por parte del INE, así que Ya se le Nada perdió ayuda 2 que. veces, ¿no? Una a Lorenzo Sí, Córdoba una, y las otra dos, a Bolívar Lorenzo. Caracol. Sí. Hace A muchos Lorenzo ya años. fueron dos. A Lorenzo ¿Dos? ya fueron dos. José A Woldenberg. Lorenzo ya le tocaron dos, sí, Sí. porque la primera le toca la Goldenberg, venta del Kartovsky, padrón con Movimiento en el Ciudadano, 2000. la de Woldenberg, o sea, fue una Woldenberg, y en tiempos de Lorenzo Córdoba se le va 2 veces. Una Movimiento Ciudadano lo pone a la venta a través de una platicación, y casualmente, nota al calce, el que pone a la venta, que es distribuidor de Movimiento Ciudadano, el padrón, es el que actualmente es el principal proveedor de servicios digitales de Samuel y Alfaro y Movimiento Ciudadano. O sea, la empresa encargada de la estrategia digital de Movimiento Ciudadano, de Samuel García y de Enrique Alfaro, esa que está ganando millones de pesos, esa que gana millones de pesos, esa empresa es la que filtró el padrón, listado nominal, y lo puso a la venta en un listado de estos de Mercado Libre y demás. Y el segundo fue el PRI. Y el segundo fue el PRI, que la cuelga sin ningún tipo de seguridad, si no estoy mal, en Amazon o en una de estas plataformas, lo cuelga así sin ningún tipo de seguridad. Eso es lo que fue PRI y Movimiento Ciudadano bajo la custodia de Lorenzo Córdoba. Extra a lo de Woldenberg. Pero aquí me regreso un poquito a lo del PRI porque hay un tema que me preocupa. Y viene este comentario que les voy a decir. Está esta reunión de Enrique de la Madrid con los priistas y perredistas, pero va a tener una con panistas. A esa reunión de panistas está confirmada Olga Sánchez Cordero. ¿Qué opinan? Manuel. ¿Es neta? ¿Cómo por qué o qué? No, la verdad Es no una tengo reunión, nada, mira, no tengo idea. esta es una reunión, les doy el contexto, o sea, esta es una reunión. Ahora sí que pasa. Miren, la vendieron, o sea, el PRI-PRD vende que es una reunión de exgobernadores, o sea, como de exfuncionarios, y casualmente, ¿no? Invitan a Enrique de la Madrid. Ellos bien casuales. Eso justifica el por qué está Ivonne Ortega y demás, pero no justifica el por qué no está Beatriz Paredes, por ejemplo, que es exgobernadora de Tlaxcala, o el por qué no está otras mujeres exgobernadoras que no estuvieron presentes ahí. Pero bueno, entonces, ¿no? Viene esta reunión. Los panistas, Rufo Apple, no está en esta reunión, pero avisa que sí van a tener la propia. Y a esa reunión también invitan a Olga Sánchez Cordero. La información que se tiene es que sí está confirmada, no sabemos si va a ir, pero dicen en boletín y en información, y lo dijo Ángel Aguirre, gracias señor productor, que Olga Sánchez Cordero está confirmada a la siguiente reunión, que es de los gobernadores panistas, como Rufo Apple, con Enrique de la Madrid. ¿Por qué invitaron a Olga Sánchez Cordero? Quizás porque ex ministra, no lo sé, pero la justificación inicial son exgobernadores. ¿Qué opinión tienen de eso? Edwin. Bueno, considero que porque primero creo que están tratando de limar las perezas, saben que en un posible escenario de llegar al poder, que no lo creo, pues no van a poder gobernar, o sea, no van a poder gobernar tan a sus anchas como ellos se imaginaron, o como ellos se imaginan que podrían hacerlo. En caso de llegar, que yo no lo veo. Siento que por ahí puede estar, siento que es una especie de atención, siento que es una especie de tener a tu adversario cerca para saber cómo que pueda estar tramando, que pueda estar pensando. Y siento que también, pues, la señora Olga Sánchez Cordero, pues, fue secretaria de Gobernación, fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, fue senadora o es senadora. Creo que actualmente es también ya senadora, o sea, estaba en el Senado, pasó a secretaria de Gobernación y regresa al Senado, ¿no? Entonces supongo que alguna información valiosa tendrá que estas personas quieran obtener. Entonces, por ahí siento que va la invitación. No veo buena fe. Y, bueno, o sea, o sea, siento que los motivos ocultos son esos.
Ok. y que van a Manuel, decir que es como por buena fe, por algo así. ok. Esa puede ser la justificación. Pues es de buena fe, de todos somos aliados, al final del día ya no están ni Al siquiera en final hay que trabajar todos ya por no son México y este tipo gobernadores, de ajá, cosas. se me ocurren mil justificaciones. Manuelito, ¿tú qué opinas? Bueno, la verdad que creo que viendo la situación y sin haber conocido nada al respecto, pues pensaría lo mismo que Edwin, ¿no? De que va ahí para no abrir la boca, sino para poner las orejas, ¿no? Escuchar y estar al tanto y ser un puente de comunicación. Mira, Olga Sánchez Cordero, digo, no sería la primera vez que hace una de estas cosas que muchos hacen que levantemos la ceja de ¿what? ¿No? Entre otras cosas, como que ir a la premier de la saga y con Adela Micha, o echarse un palomazo con Ricardo Monreal, o de plano, como no poner orden a propósito cuando le toca presidir la mesa directiva en la Cámara de Senadores, permitir que en la comisión permanente, pues Lili Telles insulte de la manera más bestial y troglodita, no sé, al diputado Gerardo Fernández Noroña, entre otras cosas. Olga Sánchez Cordero es una mujer que hay que reconocer, ¿eh? O sea, es la pesadilla de Montesquieu Sánchez Cordero. Estuvo en el Poder Judicial como ministra, estuvo en el Poder Ejecutivo como secretaria de Gobernación y ahorita está en el Poder Legislativo. O sea, ha estado en los tres poderes, conoce muy bien la estructura del Estado Olga Sánchez Cordero, y creo que debido a esa experiencia y recordar que Sánchez Cordero no tiene ninguna aspiración más allá de 2024, ella ha sido bastante clara, bueno, me retiro, 2024, bye bye, y creo no hay que olvidar que este trueque que se hace del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, a la Secretaría de Gobernación y ella de vuelta como senadora y siendo presidenta de la mesa directiva, pues recordar cuál fue el motivo, ¿no? Cuando se rompieron las relaciones con Ricardo Monreal, se necesitaba un nuevo interlocutor en la Cámara de Senadores, una nueva vía de comunicación. Y es justamente Olga Sánchez Cordero. Así que estrictamente podría ir por ese sentido. Ahora, yo si fuese, no sé, un elemento de la 4T o de Morena o del gobierno, tendría más los ojos puestos en Movimiento Ciudadano. Y es que Movimiento Ciudadano no es menor lo que declaró Claudia X González, que dijo que incluso si se le sumara a Movimiento Ciudadano, que hasta el día de hoy no es el caso y no creo que lo sea, sería insuficiente para ganarle la presidencia a Morena en 2024. A ver, Claudio X ahí está adelantando una derrota a 2.5 años de distancia de la elección. Eso no es un dato menor, es muy importante. Y también hay mucho interés en Palacio Nacional. La consigna y la orden es muy clara dentro del Palacio Nacional. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, negociando con Dante Delgado para que no se alíe con Va por México. Y dependiendo y cómo va la tendencia en este momento, o aguas, a finales de 2023 estaríamos viendo un fenómeno bastante interesante y que estaría validando la tesis que Dante Delgado durante mucho tiempo estuvo diciendo que sí, que sí, que sí. A cómo van las cosas, no descartemos que Movimiento Ciudadano se puede convertir en la primera fuerza política opositora al país. Porque ya con la debilidad que está mostrando la alianza de Va por México, pues los primeros que se están quejando son los panistas. Un ejemplo claro, Damián Cepeda. No han ganado gubernaturas, en el mejor de los casos, las han retenido. Es por eso muy importante que el factor Movimiento Ciudadano se sepa bastante bien que si hay una anexión, no van a dar para ganar la presidencia en el 24, y en todo caso, si se llega a aliar MC, sostengo que en ese caso no es MC quien se anexa al PRIAN, sino el PRIAN a MC, y MC será el hombre, bueno, la figura, la entidad política que designa al candidato presidencial, y lo sigo sosteniendo, sería en ese caso Luis Donaldo Colosio Riojas. Así que sí, ya desde digamos que la presidencia de la República, el gobierno de la República, están esas negociaciones, están visualizando ese razonamiento, así que sí están viendo a Movimiento Ciudadano con mucho cuidado, por no decir respeto. Miren, yo le agregaría esto, porque creo que esta es información importante. El caso de Olga no es menor. A Olga se le ha subestimado bastante. Yo desde hace meses, de verdad, meses, les he estado diciendo que Olga está más metida en el poder de lo que ella reconoce. Por ejemplo,
Olga Sánchez Cordero tiene concesiones de agua en Nuevo León. Esto yo se lo dije hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fui a denunciar lo de las concesiones de agua. Cuando fui a la mañanera, hace meses, y le denuncio al presidente Andrés Manuel López Obrador lo de Monterrey, lo del agua de Nuevo León, la crisis de agua de Nuevo León, que se reúne con el gobernador de Nuevo León y demás, y le digo, si se van a revisar las concesiones, incluso las que tiene la exsecretaria de Gobernación, el presidente dice que sí, pero eso no ha pasado. Aguas, eso no ha pasado. La secretaria de Gobernación es una de las que tiene muchas concesiones de agua en Nuevo León. ¿Quiénes tienen las demás concesiones de agua en Nuevo León? Exgobernadores de Nuevo León. ¿Y por qué menciono esto? Porque este foro de exgobernadores es un foro plural de personas, de exgobernadores de México, ahorita estamos revisando la información, que quieren mantener su mano en el poder. Tienen meses reuniéndose. Y justo como decía Manuel, una de las reuniones fue con Dante Delgado. Una de las reuniones de este foro de exgobernadores es con Dante Delgado, que fue en mayo. Ahora, a esta reunión van exgobernadores de todo México y han estado yendo sobre todo exgobernadores del PRI y del PRD. Los más activos son los más recientes. Héctor Astudillo, que es como el que está normalmente en estas reuniones. Así como Graco, ¿no? Son los dos más activos en este foro. Pero ellos están citando a varios personajes de la política actual para generar debates, para generar, no sé, para tener como su manita metida en asuntos políticos. Y todo parece indicar que esta manita metida, que lo que están realmente buscando los exgobernadores, no es descansar, sino es incidir un poquito en las reformas como, por ejemplo, la electoral, ¿no? O sea, es incidir un poquito en las reformas que tiene el país con su perspectiva. Entonces, invitan a cada uno de estos personajes a que dé un foro, a que hable, a que diga algo, pero en realidad todos están hablando sobre el futuro de México, asuntos electorales, si la alianza va o no va, la economía en América Latina, o sea, todos se están sentando, sus exgobernadores están metiendo la mano hasta el fondo. Como prenegociaciones Son no como, oficiales. sí, son como negociaciones no oficiales y no habíamos volteado a ver estos foros porque en realidad como que, vaya, el hecho de que se sienten exgobernadores a querer incidir un poquito en la política mexicana cuando su tiempo ya fue, no es agradable, no es agradable. Sobre Y todo además, por la parte hicieron un trabajo tan malo. Exactamente, La mayoría exactamente. de Sobre ellos. todo, sí, sobre todo, cuando vemos que tenemos, vaya, son bastante cuestionables estos personajes. Entonces, Olga Sánchez Cordero no se libra de los cuestionamientos, no porque sea de Morena se libra de los cuestionamientos, no porque haya sido ministra se libra de los cuestionamientos. Ella yo la vengo cuestionando desde hace meses por el tema de las concesiones de agua en Nuevo León. Nadie me había pelado hasta que el Chapucero sacó un video. Me encantó. Nadie me había pelado de las concesiones de agua de Olga Sánchez Cordero hasta que el Chapucero sacó un video. Y eso es algo que se debe de cuestionar de la Secretaría de Gobernación. Por eso les digo, ella viene a reunirse con estos exgobernadores. ¿Para hablar de qué? Recordemos que actualmente el cargo de Olga Sánchez Cordero es que es presidenta de la mesa directiva de la Cámara del Senado. Entonces, los exgobernadores están buscando a través de Olga Sánchez Cordero, están buscando incidir, están buscando quizás presionar un poco en reformas. Limar asperezas, están buscando limar asperezas, están buscando incidir, están buscando asegurar en cierto grado su propio, en el futuro de México quizás no tanto, pero su propio futuro, en el México del futuro, eso sí. O sea, están buscando, pues, evitar la acción penal, quizás. A ver, si la señora fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, claro que iba a incidir en eso, en ese tipo de cuestiones. Y están buscando cierto acomodo, ¿no? Y digo, es normal que es instinto meramente de supervivencia, ¿no? Es normal Manuel, que tú busques acercarte a quien, primero, reconoces que es un adversario, reconoces que igual y no le ganas el poder, y que en caso de hacerlo, no vas a dejarlo en una posición tan desventajosa como a ti te gustaría y que hasta cierto grado vas a tener que tratar de él casi como un igual. Manuel. Fíjate que hoy sí te fallo, no tengo, creo que hay que esperar a esa reunión, hay que tener más elementos de juicio. Digo, es un buen indicio todo lo que se está platicando, pero
desde mi punto de vista, sí me llama poderosamente la atención. Creo que es importante la presencia de Olga Sánchez Cordero, no es menor, debido a todo lo que ha representado y significado para esta administración y sobre todo para el gobierno del presidente López Obrador. Y ahora, sobre todo, en una situación que hay que reconocerlo. A ver, el Poder Legislativo, entre otras cosas, para el gobierno oficialista se trata de la plomería, ¿no? De muchas políticas públicas, de muchas reformas y de un trabajo que en teoría le tocaría al secretario de Gobernación, que son los lazos de gobernabilidad, los puentes de comunicación, la interlocución entre los partidos políticos, X o Y. Así que creo que hay que esperar, vamos a ver qué tal y pues nada. Podemos esperar a ver qué tal y sobre todo en tiempos ya de definiciones, en tiempos donde ya se están empezando a poner las cosas color de hormiga. Vienen elecciones en 2 estados el próximo año, el Estado de México y Coahuila, no es menor, el Estado de México sobre todo es quizás el más importante porque es el que tiene el mayor padrón electoral en todo México. ¿Con qué cerrarían sobre esto? Adelante. A ver, vas. Bueno, voy a tratar de hablar un poco de todo. Es de celebrarse el evento de la Comisión de la Verdad. Ojalá se haga un buen trabajo, se permita hacer. Los militares tendrán que aprender a soportar este escrutinio civil al que, o sea, por órdenes del presidente se van a tener que ahora someter. Luego, el tema de las concesiones del agua es muy importante ver quién las tiene, porque no solo son sociedades anónimas de capital variable, digamos empresas, pero sino también mucho oligarca ligado a la agricultura y a otro tipo de actividades económicas, quién tiene las concesiones de agua y quién se las otorgó, y a ver para cuándo Conagua audita que los permisos que ella misma otorga sí se estén llevando a cabo como se debe y no estén extrayendo más agua de la que tienen el permiso, pero eso ya quizás será tema de otra semana. Y bueno, lo de estas reuniones es simplemente tratar de tener cierto acomodo en las esferas de poder, ¿no? Creo que con eso. Sí. Manuel. Torreón, sin duda Torreón es el evento del fin de semana, hay que estar pendientes de Torreón en el estado de Coahuila, primero Dios, a ver si logramos estar por allá. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de nada más y nada menos que el Toluca 2.0, el acto de unidad donde se reunieron secretarios de Estado, Rogesela Rodríguez, subsecretarios, Luisa María Alcalde, por supuesto, también gobernadores electos, gobernadores que perdieron, precandidatos, aspirantes a la presidencia de la República, la jefa de gobierno, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, senadores, diputados y uno que ya se le invitó por lo menos a través de 3 vías diferentes. Uno, a través del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, otro por nada más y nada menos que la Cámara de Senadores, que, bueno, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, pues comparte grupo de WhatsApp y números y, bueno, ¿qué más con el senador Ricardo Monreal? Y finalmente con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. 3 vías de invitación diferentes para el mismo evento, con antelación y un énfasis interesante que hace Mario Delgado, que es, se le invitó a todos. Entonces, ya con una semana de antelación, Monreal no podrá aplicar la de, no me invitaron, que me hacen el feo, para nada. Ahora tendrá que tomar una decisión sabrosa, asistir y enfrentar la chifliza o asistir y sentirse cómodo, porque queramos o no, Coahuila es un terreno donde se siente cómodo Ricardo Monreal por su amigazo senador, el senador Armando Gaudiana. Así que ahí lo tienen, el senador Gaudiana, ténganlo por seguro que van a llevar gente ahí para que le griten presidente, o por lo menos para que no se escuche tanto las mentadas de madre, los silbidos y los gritos de fuera traidor. Coahuila es un evento que no se pueden perder, así que vamos a ver el día domingo a ver qué pasa. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas.
Suscríbete, 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 Muy bien. suscríbete, suscríbete, suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.